un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Mis queridos amigos, bienvenidos, un saludo desde aquí, desde Barcelona. Gracias por estar con nosotros, conectarse una vez más. Tenemos un programa muy interesante en esta tarde y queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Como siempre vamos a hablar de Jesucristo. Jesucristo es el centro de este programa y vamos a hablar hoy justamente de la deidad de Cristo. ¿Es Jesucristo Dios? Pues si usted quiere dar respuesta a esta pregunta, quédese con nosotros porque vamos a tener una muy interesante entrevista con nuestro amigo Luis Cortés, quien nos atiende también desde Barcelona. Luis, bienvenido al programa. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estás? Un saludo cordial a la audiencia que nos ve y gracias al Señor, todo bien. Estamos contentos de poder un día más participar en este medio para exaltar y glorificar al Señor Jesucristo. Estamos muy contentos porque, Luis, sabes que estamos ya retransmitiendo el programa en 2 emisiones de radio, Ona Pau Cataluña en el 96.6 de la FM, todos los jueves a las 5 de la tarde y también en el 107.9 Radio Amistad, los viernes a las 9:15 de la noche. De manera que estamos muy contentos porque el programa se está extendiendo por diferentes lugares y seguimos predicando el Evangelio insaciablemente, porque queremos que Jesucristo sea conocido en las naciones, allí donde se escuche el mensaje, mucha gente pueda recibir a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Queremos comenzar la entrevista y quiero hacerlo haciéndote algunas preguntas creo que muy, muy interesantes. No sé si tú podrías decirme si Jesucristo realmente fue un hombre especial, un maestro especial, pero simplemente hombre, fue reconocido en su época como un hombre. ¿Qué me puedes decir acerca de este tema? Sin duda alguna, Jesús era un hombre especial. Podemos decir de que Cristo es el hombre con mayúsculas. Pero Jesús no era un mero hombre, o un hombre más, un maestro más, un rabino más de aquella época, del siglo I, en el seno de la cultura hebrea. Jesús era mucho más que un hombre. Jesús era Dios hecho hombre, Dios encarnado. Como dice la Escritura, Dios manifestado en carne. Yo es algo que lo entiendo, pero hay muchas personas que estarán diciendo, bueno, pero es que yo no lo veo así. ¿Por qué consideras que hay personas que piensan que simplemente fue un rabino, como tú bien has dicho, o fue un maestro especial del primer siglo? ¿Qué hay en sus mentes para negar la deidad de Cristo? A lo mejor sea que no conocen demasiado las Escrituras, lo que revela la palabra de Dios acerca de la deidad de Cristo. Bueno, esto cuando uno estudia un poco de historia del cristianismo, pues se encuentra que alrededor del siglo XIX y principios del siglo XX surge un movimiento llamado el liberalismo teológico. El liberalismo teológico. Este sistema teológico comenzó como consecuencia del racionalismo y el experimentalismo filosófico y científico. Fue influido, la teología liberal fue influido por el racionalismo y el experimentalismo filosófico y científico. De forma que el mayor y principal interés del movimiento liberal, teología liberal, fue de alguna forma conciliar y adaptar las ideas religiosas, las ideas y conceptos teológicos con la cultura. O sea, de alguna forma adaptar
las ideas teológicas, conceptos doctrinales de la fe cristiana, adaptarlo a la cultura y al pensamiento moderno, filosófico y científico. De modo que los pensadores y teólogos liberales del siglo XIX y siglo XX comenzaron a negar las doctrinas cardinales de la fe cristiana. El liberalismo entendía que no existe lo milagroso, que lo sobrenatural no puede concebirse, ya que no puede explicarse de una forma científica y racional. Por esta forma, muchos teólogos modernistas, liberales, comenzaron a negar las verdades fundamentales del cristianismo. Entre esas doctrinas que los liberales negaron, pues encontramos ellos negaron la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. De forma que veían la Escritura no como palabra de Dios, sino como un libro más en la literatura mundial. Ellos negaron la doctrina de la encarnación del Verbo, la concepción virginal de Cristo, la deidad de Cristo. Y aquí es donde llegamos al núcleo del problema. Comenzaron a negar la deidad, la divinidad de Jesús. De forma que el liberalismo teológico comenzó a presentar a un Jesús como un mero maestro de la vida moral, un maestro de la vida, de la ética y de la moralidad. Y ahí, pues desde allí ha venido circulando pues muchas ideas contrarias a lo que enseña la Escritura con respecto a la figura, persona, obra y misión del Señor Jesucristo. Y encontramos a figuras como Albrecht Ritz, Adolf von Arnack, Bultmann, entre otros, que comenzaron de alguna forma a quitar de la Escritura todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Ellos pensaban, Jesús es Dios, imposible, es un hombre más del siglo I en el contexto de la Palestina. Y comenzaron a presentar, como ya he dicho, a un Jesús como si fuese un simple maestro de la ética y de la moralidad en el siglo I. Es decir, que tuvieron que pasar 19 siglos para que esta teología liberal surgiera a contradecir pues, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, milagroso, acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Pero ya en el primer siglo, Luis, había personas relevantes que sí daban credibilidad a esta verdad de que Jesucristo era Dios. Y creo que tenían un fundamento sólido. Sin embargo, ese fundamento pues, se ha ido como diluyendo hasta el punto en que, como tú mencionas, en el siglo XIX comienza este ataque a la divinidad de Cristo. ¿Cómo pensaba la gente acerca de Jesús en el siglo I? Viendo todo lo que sucedía a su alrededor, todos los milagros, las proezas que el Señor hacía, ¿qué pensaban ellos? ¿Y cómo se acercaban a la persona de Jesucristo? ¿Como hombre o como Dios? Pues esta es una buena pregunta. Cuando leemos los evangelios canónicos, podemos observar, podemos apreciar en su lectura que en el seno del judaísmo, en ese siglo I, tiempos de Cristo, circulaban diversas teorías con respecto a la persona y misión de Jesús. Nos acordamos del pasaje que está consignado en San Mateo capítulo 16, donde en un momento determinado, en Cesarea de Filipo, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron los discípulos a decir lo que la gente de aquel entorno creía con respecto a la persona de Jesús. Y unos creían que Jesús pues era Elías o Jeremías o algún profeta, ¿verdad? Incluso en algún momento determinado
tal como leemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, el pueblo de Israel, o al menos un pequeño sector, al contemplar algunas obras del Señor Jesucristo, lo quisieron hacer rey de Israel, entendiendo de alguna forma que era una especie de Mesías, ¿verdad? Sin embargo, como he dicho, habían diversas interpretaciones con respecto a la figura de Jesús. Pero cuando vamos a ese capítulo 16 de San Mateo, encontramos que el apóstol Pedro, por revelación divina, confiesa que Cristo es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Es decir, con esas palabras, el apóstol Pedro estaba confesando, estaba afirmando la mesianidad de Jesús y también la divinidad de Jesús, ya que a decir que Él es el Cristo. La palabra Cristo es el término griego del Mesías. El término Mesías es en el hebreo, Cristo en griego. Estaba reconociendo, por tanto, que Jesús era el Mesías prometido en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Pero también Pedro expresa el Hijo del Dios viviente. Y esa expresión Hijo, el Hijo del Dios viviente, aplicado a Cristo, implica deidad. ¿Os acordáis cuando en un momento determinado, según nos narra el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 5, versículo 18, cuando algunos judíos procuraban matar a Jesús porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios? O sea, en la mentalidad hebrea, ellos entendían que cuando Jesús expresaba que Él era el Hijo de Dios, estaba afirmando que era igual a Dios y por tanto Dios mismo. Ahora bien, es interesante que cuando leemos los evangelios vemos que al principio los apóstoles, los discípulos de Jesús, no tenían un conocimiento muy claro con respecto a la persona y la misión de Jesús. Pero es en ese momento, narrado en Mateo 16, cuando Pedro, tomando el lugar de los demás apóstoles, confiesa de una forma rotunda que Cristo es el Mesías y que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por tanto, Dios mismo. Cuando Cristo muere en la cruz y es sepultado, resucita al tercer día y asciende a los cielos, los discípulos comenzaron a comprender muchas cosas que antes les estaban veladas. Ellos tenían muchas preguntas con respecto a la misión de Jesús. Pero cuando Cristo culmina su obra redentiva en este mundo y asciende a la gloria, los apóstoles comienzan a entender muchas cosas que antes no comprendían bien. De forma que los escritores del Nuevo Testamento, profetas y apóstoles, encontramos que cuando escriben los evangelios, las epístolas del Nuevo Testamento, encontramos que ellos afirman en sus escritos de una forma total, de una forma rotunda y absoluta la deidad de Cristo. Afirman una y otra vez que Cristo es Dios mismo y por tanto merecedor de gloria, honra y alabanza. Este es un tema muy, muy profundo y de verdad que el programa se presenta muy, muy interesante. Yo sé que nuestros amigos estarán atentos escuchando cada una de las afirmaciones que tú estás haciendo acerca de que Jesucristo es Dios. Sí es verdad que desde el primer siglo hasta el día de hoy ha habido oposición de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, etcétera, y a lo largo de todos los siglos, pero llegando al día de hoy, el cristianismo bíblico, estoy hablando no de un cristianismo nominal, sino de un cristianismo bíblico, afirma y enseña a día de hoy que Jesucristo es Dios. O sea, se ha comprendido, se ha entendido bíblicamente que Jesucristo es Dios. Sin duda alguna. De hecho, uno de los pilares más fundamentales
esenciales, vitales, cardinales del cristianismo es la confesión de que Cristo es verdadero Dios. Esta es una de las doctrinas más importantes del cristianismo, de la fe cristiana. Pero claro, también tenemos que decir que Jesucristo fue hombre, porque él nació de la bienaventurada Virgen María, él creció como niño, llegó a la edad en la que comenzó su ministerio. O sea, quiero decir que Jesucristo fue hombre también. ¿Cómo se conjuga esas dos cosas, de que sea Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo podemos entender eso? Quiero hacer varias aclaraciones. Hemos dicho de que uno de los pilares del cristianismo es la confesión de que Cristo es verdadero Dios. Y esto no está basado en ideas de filósofos, ni de sociólogos, ni de escritores de la antigüedad, ni mucho menos. Esto tiene como base, ¿verdad?, como núcleo, la palabra de Dios. Todas las doctrinas del cristianismo, el cristianismo más ortodoxo, están fundamentadas en la sola Escritura, en la santa palabra del Señor. Esta es, estimados amigos y hermanos, la Sagrada Escritura es regla de fe y de conducta. Regla de fe porque todas nuestras doctrinas y enseñanzas están fundamentadas de forma especialísima, única, en las Sagradas Escrituras. Y también la Biblia es regla de fe y de conducta, es decir, todo el comportamiento, estilo de vida, ético, moral, etcétera, está fundamentado en la palabra de Dios. Por tanto, si el cristianismo afirma que Cristo es Dios, es porque está basado, esa enseñanza, está fundamentado en las Sagradas Escrituras, no en mitos, no en ideas de escritores de la antigüedad, sino en la santa palabra de Dios. Ahora bien, es cierto que la Escritura enseña que Cristo es Dios. Encontramos en el Nuevo Testamento que a Jesús se le llama, como ya he dicho, Hijo de Dios, en un sentido muy especial. Es cierto que cuando el hombre cree en Cristo, viene a ser hecho Hijo de Dios. Pero Cristo es el Hijo de Dios de una forma especialísima, de forma que Cristo es igual a Dios y por tanto Dios mismo. Y esto lo pueden leer en Juan capítulo 5, versículo 18. Jesús es llamado Señor en el Nuevo Testamento. El término griego es kurios. Y es interesante notar que la versión de los 70, la Septuaginta, una versión realizada en Alejandría en el siglo III a.C., vertía el término kurios en lugar de Yahvé. Por tanto, Yahvé era equivalente en esa versión a Señor. Kurios era equivalente a Yahvé. Y es interesante que a Cristo en el Nuevo Testamento se le llama Señor, se le llama kurios, reconociendo sin duda alguna que Cristo es Yahvé, es Dios, es el Señor y por tanto el soberano, el dueño absoluto de todas las cosas. A Cristo se le llama en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 19 Rey de Reyes y Señor de Señores. Un nombre que se le aplica a Dios el Padre en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15. Tanto al Padre como a Cristo se le llaman Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual implica la absoluta soberanía de Cristo. Algo más interesante, Cristo es llamado literalmente Dios en muchos pasajes del Nuevo Testamento, literalmente Theos en griego, Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1, se expresa que el verbo era Dios, al igual que en Juan capítulo 20, versículo 28, también se le llama Dios al Señor Jesucristo. En Romanos 9:5, en Tito 2:13, Hebreos 1:8, etcétera, etcétera. Cristo poseía todos los atributos de la divinidad. Cuando leemos los evangelios podemos apreciar con claridad que Cristo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, eterno,
etcétera, etcétera. Algo más, Cristo realiza actividades que son exclusivas y potestativas de la divinidad. Cristo es el creador. Juan 1:3, Colosenses 1:16, Hebreos capítulo 1. Cristo es el creador de todo cuanto existe. Cristo sustenta, preserva y conserva todas las cosas. Colosenses 1:17, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Todas las cosas. Este vasto universo es preservado y conservado por la palabra de Cristo. Cristo perdona pecados, algo que Dios puede hacer. Nadie más, solo Dios. Cristo va a presidir los juicios escatológicos. Dice la Escritura en Juan 5:22 que el Padre ha entregado al Hijo todo juicio. Por tanto, Cristo va a ser el juez que va a presidir los juicios futuros escatológicos. Todos los seres humanos, muertos, vivos, creyentes, no creyentes, vamos a comparecer ante el juez justo del universo, que es Cristo. Y por último, encontramos que Cristo recibe adoración. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, lo encontramos, y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Cristo es adorado porque es Dios. Pero también, como tú dices, estimado Roberto, Él es también verdadero hombre. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y encontramos que Jesús es llamado hombre también en las Escrituras. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Romanos 5:15, en Hechos 2:22, es llamado literalmente hombre. Jesús también realizaba actividades que son propias del ser humano. Él padecía hambre, cansancio, dormía, padecía sed, sentía tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26. Cristo, según Lucas 2:52, crecía físicamente e intelectualmente como cualquier ser humano. Cristo lloró en varias ocasiones, según nos narran los escritos neotestamentarios. Cristo padeció la muerte como cualquier ser humano puede sufrir, y sufrimos la muerte. Cristo también poseía los elementos constitutivos de la naturaleza humana. Tenía cuerpo humano, alma humana y espíritu humano. Por tanto, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y cómo podemos entender esto tan complejo? Sencillamente es un misterio. El apóstol San Pablo expresa en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, unas palabras tremendas. Él expresa que es un misterio. Él habla del misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Estamos, estimados amigos, ante un gran misterio, pero encontramos que la Escritura nos enseña la deidad de Cristo por un lado y la perfecta humanidad por otro. Él es el Dios hombre. Creo que la pregunta clave en esta tarde, creo que es una pregunta que debemos de comprender y me gustaría que dedicaras un tiempo para explicarla. ¿Qué implicaciones, Luis, tiene el hecho de que Cristo sea Dios? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros que Cristo sea Dios? Pues quisiera señalar tres grandes implicaciones de la deidad de Cristo. En primer lugar, si Cristo es Dios, ya que Cristo es Dios, afirmamos rotundamente que Cristo es Dios. Por tanto, una de las consecuencias es que podemos realmente conocer a Dios, ya que Cristo es Dios manifestado en carne. Él es la imagen visible del Dios invisible. De hecho, Cristo es el revelador de Dios. En el prólogo de San Juan 1:18 leemos esas palabras tan tremendas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra griega ahí es exégesis. Cristo ha hecho la exégesis del Padre. Es decir, Cristo ha
interpretado, ¿verdad? Y ha revelado de una forma absoluta a Dios. Por tanto, podemos realmente conocer a Dios por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Otra implicación de la divinidad de Cristo es que la salvación y la redención del ser humano es posible, ya que Jesús ha muerto en lugar del género humano. Y quien moría en la cruz no era un hombre más, era Dios hecho hombre. Por tanto, la muerte de Cristo en esa gloriosa cruz es de infinito valor. ¿Saben por qué? Porque quien moría en la cruz era Dios mismo. Por tanto, hay salvación, hay redención para los seres humanos, porque Cristo ha completado esa obra perfecta, sustitutiva, redentora en la cruz del Calvario. Otra implicación de la deidad de Cristo es que Cristo es merecedor de alabanza, gloria y honra, como leemos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Quiere decir que nuestra salvación nunca hubiera podido llegarse a conseguir si Dios no se encarna en la persona de Cristo, porque quizá nuestros amigos estén pensando, bueno, si no hubiera sido Cristo, pues podía haber muerto cualquier otro en su lugar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo Dios se encarna en la persona de su Hijo Jesucristo y muere en la cruz a nuestro favor? Porque creo que no hay otro motivo, ¿no?, por el cual Cristo murió. Cristo no murió por la naturaleza ni por los animales. Cristo murió por los hombres. De tal manera amó Dios al hombre, los hombres, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando digo a los hombres, me refiero a los hombres que habitamos este mundo, porque Dios amó al mundo, pero no al mundo geográfico como lo conocemos. Dios amó a los habitantes de este mundo, que somos cada uno de nosotros. De manera que entiendo que Cristo vino a morir porque no había otra forma de redención, ¿no? No había otra manera de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y poder reconciliarnos con Dios. Explícanos algo acerca de esto, porque la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios, Luis, nos hace otra vez poder tener amistad con Dios. El tema que estás abordando es un tema amplio, tendríamos para muchos programas. Quiero solamente decir algo importante para que todos entiendan bien. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que ya lo puso, es el que lo inició, este ejemplo, ¿no? Allá por el siglo XII, en la Edad Media, un teólogo escolástico llamado San Anselmo de Canterbury. Él decía lo siguiente, más o menos. Decía que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios. Dios es un ser infinito. Dios es infinito. Por tanto, nuestro pecado lo hemos cometido atenta contra el Dios infinito. Por tanto, nuestra deuda que hemos contraído por nuestros pecados es una deuda infinita. Ahora bien, se requiere de algo infinito para pagar nuestra deuda por causa de nuestro pecado. Ahora, ¿quién tiene algo infinito para ofrecer a Dios? Solamente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es de infinito valor. Porque quien moría en la cruz, como ya he dicho antes, era Dios mismo. Esa muerte de infinito valor pagó por completo nuestra deuda. Cristo expresó, antes de morir, consumado es, en el griego tetelestai, literalmente, pagado por completo. Cristo, el Dios hombre, Dios manifestado en carne, pagó nuestra deuda en esa bendita cruz del Calvario. Por tanto, hay salvación. Dios estaba de espaldas a la humanidad por su pecado. Toda la raza humana habíamos pecado contra Dios y Dios, como es justo y santo, estaba de espaldas a la humanidad. De hecho, nosotros dimos la espalda a Dios. Pero en esa
cruz, mientras Cristo moría, Dios es como si se diese la espalda, extendiese sus brazos, su mano hacia la humanidad caída, para que venga a ser reconciliada por medio del único sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y por tanto, ahora hay salvación por medio de la obra de Cristo. Hay reconciliación en Cristo. Hay perdón de pecados en Cristo. Salvación, vida eterna y esperanza de gloria. Solo en Cristo y en nadie más. Estamos hablando en esta tarde de la deidad de Cristo. Estamos intentando hacerles entender a ustedes, los que quizá a lo mejor no tengan tanto conocimiento de las Escrituras, que Jesucristo es Dios, porque está revelado en su palabra. Y una de las cosas que yo veo es que Dios se ha encarnado en la persona de Cristo. Nos has hablado, Luis, de que esto pues no deja de ser un misterio que estaba ya, yo creo que ya en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas y conocía de nuestra necesidad, pero quizás nuestros amigos no conocen la necesidad que ellos tienen de salvación y de el perdón de sus pecados. ¿En qué consiste esta venida, esta primera venida del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz? ¿Por qué nosotros necesitamos salvarnos? ¿De qué necesitamos salvarnos? ¿De qué necesitamos ser perdonados? Son preguntas que mucha gente se hace en esta tarde y me gustaría que nos dieras unas pinceladas acerca de eso. La Sagrada Escritura enseña que el ser humano está muerto en delitos y pecados. El hombre está separado de Dios y de la vida que es Cristo. El ser humano vive de espaldas a Dios sin tener en cuenta a su Creador y va camino al infierno por toda la eternidad. Esta es la terrible noticia. Pero la buena noticia es que Cristo ha irrumpido en este mundo, en esta historia y en el tiempo de los hombres para venir a buscar y salvar al hombre caído y perdido. Por tanto, Cristo es la solución al problema fundamental de todo ser humano. El problema fundamental del hombre no es de carácter sociológico, no es de carácter político, psicológico o médico. El gran problema del hombre es el pecado. El pecado aleja al ser humano de Dios y lo lleva a la perdición eterna. Pero Cristo, Dios hecho hombre, vino a este mundo precisamente para buscar y salvar al hombre. Vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Dice Isaías capítulo 53 que cada uno se apartó por su camino. Nos descarriamos como ovejas. Y Él vino a buscar a estas ovejas. Y estábamos perdidos. Vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero apareció Dios encarnado para venir al encuentro del hombre. Y Cristo ha extendido su mano de gracia, de amor y de misericordia hacia el hombre caído. Ahora el hombre lo que debe hacer es reconocer su pecado, arrepentirse de sus pecados y poner su fe y confianza en el único Salvador de los hombres, que es el Señor Jesucristo. En Cristo hay perdón de pecados, salvación, vida eterna y esperanza. Es cierto, Luis, que Cristo, encarnado, hecho hombre, es algo que no se puede negar. Jesucristo es un personaje histórico, no hay nadie que haya podido negar su existencia. Es cierto que Cristo murió también en la cruz. Es complicado a veces para muchos entender que Cristo, siendo Dios, pueda morir, pero creo que esto tiene que ver mucho también con la resurrección de Cristo, ¿no? Jesucristo murió, pero las Escrituras nos revelan que Él resucitó al tercer día para nuestra justificación. ¿Cómo de alguna forma transmitimos esto a la audiencia para que sepan que Jesús no es un Cristo muerto, clavado en la cruz,
que está inerte, sino que es un Cristo resucitado, vivo, y que está sentado a la diestra de Dios el Padre, que también es todo esto es un misterio, porque tendríamos que hablar acerca de la Trinidad y acerca de muchas cosas, pero en este caso me gustaría que tú nos transmitieras por qué Jesús le era necesario morir, padecer, morir y resucitar al tercer día. El Evangelio está fundamentado en dos grandes hechos que tuvieron lugar en la historia hace alrededor de 20 siglos. Esos dos hechos donde descansa el Evangelio bíblico son la muerte de Cristo y su resurrección. El apóstol San Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 en adelante, viene a expresar que Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado, pero Cristo resucitó al tercer día. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo ocupó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Merecíamos todos la muerte, pero Él ocupó nuestro lugar en esa bendita cruz del Calvario. Cristo murió en el lugar y a favor del hombre. Cristo fue sepultado, pero al tercer día Cristo resucitó. Y esta es la gran noticia que nos presenta el Nuevo Testamento. Cristo no está muerto. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Si Cristo muere por nuestros pecados, pero no resucita, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación, estamos perdidos, estamos muertos en pecados aún, y somos las personas más dignas de lástima de todo el planeta. Pero la sublime gran noticia del Nuevo Testamento es que Cristo ha resucitado. Este es el mensaje nuclear del Nuevo Testamento. Cristo ha muerto en lugar del hombre. Cristo ha resucitado para nuestra justificación. Por tanto, si Cristo ha resucitado, como afirma la Biblia, y además también encontramos que hay pruebas apologéticas, pruebas científicas de la resurrección de Cristo. Es un hecho, sin duda, innegable. Cristo ha resucitado. Y cuando Cristo resucitó, Él, en un momento determinado, ascendió a los cielos para estar a la diestra de Dios el Padre. Pero aunque Él está a la diestra de Dios el Padre, según la Escritura, Él, como Dios, en su divinidad, está en todo lugar del universo. Y Él vive y Él ofrece vida nueva a todo aquel que viene a Él con un corazón arrepentido, creyendo en Él. Tenemos que hablar de la vida eterna y del cielo, de la presencia de Dios, porque son cosas reales que, aunque nuestros ojos no las puedan contemplar y ver en este momento, no quiere decir que no sean cosas que estén ahí y que están además para nosotros. Jesús mencionó en cierta ocasión, Luis, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. He aquí voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El hombre pecador tiene oportunidad de estar donde Jesús está en este momento. Sin duda, todo hombre, toda mujer de este mundo tiene la oportunidad de venir a los pies del Salvador. El hombre está perdido sin Dios. No tiene esperanza. El mundo se engaña hablando de esperanza, ¿verdad? Pero sin Cristo no existe ni un ápice de esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Por tanto, todo hombre, toda mujer tiene la oportunidad de venir a los pies del Salvador. Él no echa fuera a nadie, dice la Escritura. Todo lo contrario, Cristo hizo un llamado a todos los seres humanos. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Por tanto, todos tenemos la oportunidad, el deber
Y el mandamiento, porque es un mandamiento, dice el apóstol Pablo, unas palabras que expresó allá en el Areópago ateniense, narrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. O sea, es un mandamiento. Dios manda a todos los seres humanos que se arrepientan de sus pecados y vengan a los pies del Salvador y Señor Jesucristo. Tremendo esta afirmación. Necesitamos venir en arrepentimiento y fe delante de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hay mucha gente que no lo ve como Salvador, pero Él sigue siendo Salvador y sigue llamándonos a todos por igual. Dios no hace acepción de personas, Él murió por todos y cada uno de nosotros. Y Luis, estamos llegando al término del programa. Hay tantas cosas que hablar acerca de este tema, hay tantas cosas que poder aportar, pero vamos a quedarnos aquí y le vamos a pedir a la audiencia que participe también en los comentarios y que hagan todo tipo de preguntas que ellos necesiten saber, y con gusto yo sé que tú estarás respondiendo a cualquier duda que ellos tengan. Así que no tenga temor de allí en el apartado de preguntas usted pueda preguntar lo que sienta en su corazón. Y por último, pues Luis, como siempre hacemos, damos ese tiempo, un minuto para una última reflexión. Una reflexión que, bueno, me gustaría que fuera ya directamente al corazón de la audiencia. Así que tienes tu minuto para que te dirijas a ella. Sin duda alguna, en todo ser humano hay un vacío en lo más profundo de su alma. Hay una sed espiritual, una sed del alma que nadie ni nada puede saciar. Ni las riquezas, ni los bienes materiales, ni el poder, ni la fama pueden saciar el hambre y la sed que habita en lo más profundo del alma humana. Solo Jesús puede saciar esa sed y ese hambre espiritual que hay en lo profundo de todo hombre y de toda mujer. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el agua de vida que sacia a todo ser humano. Por tanto, vengamos, ¿verdad? Vengamos a los pies del Señor, a los pies del Salvador. En Él hallaremos descanso para nuestra alma. En Él hallaremos el agua de vida que nuestra alma necesita. En Él y solo en Él hallaremos el pan de vida que descendió del cielo para darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mañana puede ser tarde. Somos seres limitados. Podemos morir en cualquier momento. Pero mientras tengamos aire en nuestros pulmones y oxígeno, podemos venir con un corazón arrepentido, creyendo en Cristo como el suficiente y único Salvador de nuestra alma. A Él la gloria por los siglos. Amén. Así es, pues queremos dar la gloria a Dios también. Yo desde aquí también doy la gloria a Dios, porque para mí ha sido una gran bendición el poder experimentar el perdón de mis pecados y sobre todo por recibir el regalo de la vida eterna. Y desde luego que esto no ha sido por mis méritos, porque yo no tenía nada que ofrecer a Dios, pero Él vino a buscarme y a salvarme cuando yo estaba perdido, y de igual manera mi querido amigo, Él lo va a hacer contigo. Luis, hemos estado un tiempo que no te hemos visto, no te hemos tenido tanto en el programa tan seguidamente. Sé que has estado escribiendo y bueno, pues creo que has publicado un último libro. ¿Qué título tiene el libro, Luis? El libro se titula Jesucristo en la literatura universal. Jesucristo en la literatura universal. Pues me parece también un tema muy interesante. No sé si nos puede dar alguna reseña así rápida
acerca de qué se refiere con la literatura universal? ¿A qué te refieres? Bueno, lo que intento es plasmar lo que se ha dicho ¿Ah? acerca de Cristo, no solamente en las Escrituras, sino también en los primeros siglos de la historia del cristianismo, la Edad Media, la época contemporánea, la Edad Moderna, etcétera. Cómo han presentado a Cristo, cómo han entendido, cómo lo han interpretado en los diferentes periodos de la historia humana, o mejor dicho, de la historia de la Iglesia, el cristianismo, pensadores, filósofos, escritores, etcétera, etcétera, para después llegar a un encuentro más personal con Cristo. Bueno, aunque no queremos usar el programa para hacer publicidad, pero sí en este caso yo recomiendo este libro. Yo lo tengo, yo ya lo tengo. Lo he adquirido y no sé si nuestros amigos que te escuchan en tantas oportunidades compartir en este programa, quizá les gustaría tenerlo también. Creo que hay una página web donde pueden encontrarlo. Creo que es www.solafide.es, algo así. ¿Puede ser así, Luis? Sí, en el Google Sí, mismo, Google. ahí escribes editorial Sola Fide y ahí lo puedes buscar. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí damos término al programa. Gracias, Luis, por estar con nosotros una vez más. Estamos muy contentos de haberte tenido. Así que hasta la próxima. Igualmente, un placer y espero que sea de bendición. Seguro que sí, seguro que sí. Y ahora me dirijo a nuestros amigos. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros, por seguirnos jueves tras jueves. Y tenemos un encuentro el próximo jueves, como siempre, aquí en su canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Y recuerden siempre las palabras tan importantes que les digo: ante las pruebas, ante las luchas, ante las aflicciones que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico, Luis Cortés. En la coordinación, Andrés Díaz Russell. En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima.